las sábanas hacia amanecería contigo, donde no había testigo. Te confieso esta noche que quiero que pierdas el miedo. Si me dejas en tus... Seguimos acompañándote en esta tarde, te anunciamos que íbamos a estar hablando del tema de la epilepsia también. Se viene la Semana de la Epilepsia en Salta del 3 al 7 de septiembre y para comentarnos todo acerca de esto está el doctor Juan Pablo Zorrilla con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me gustaría que nos cuente primero, para aquellas personas que por ahí lo desconocen o que conocen a alguna persona que pueda llegar a tener un síntoma parecido a lo que creen que es la epilepsia, qué es, cómo se origina y si puede tener lugar en cualquier momento del transcurso de nuestras vidas. Bien, sí, la epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que se produce por una alteración eléctrica a nivel del cerebro que se puede manifestar de distintas maneras. Lo más común y los típicos que la gente conoce, episodios de pérdida de la conciencia, donde el paciente se cae y tiene movimientos anormales, inclusive puede tener como espuma que no es más que saliva en la boca. Estos episodios son recurrentes y no se deben a otra causa. También es importante recalcar que hay otros tipos de epilepsias, si bien son menos común, pero en los niños pueden verse lo que se llama ausencias, que son episodios bruscos de pérdida, digamos, ruptura de contacto, se llama, como que el chico se tilda y no responde a estímulos, pero son de segundos de duración, que es muy importante tenerlos en cuenta para poder diagnosticarlos. Y con respecto a la edad de inicio, es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. Eso es importante recalcar, si bien es más frecuente en los niños y adolescentes, pero en cualquier época de la vida puede aparecer. ¿Cuáles son las causas o los factores que llevan a que haya un primer episodio, por ejemplo, de epilepsia? Bien, las causas más comunes son de tipo genética, que no es lo mismo que hereditario. A veces uno cuando habla de genética, la gente piensa que por tener epilepsia puede tener un niño con epilepsia. Eso no es tan así, pero es como una causa no determinada. Y después existen múltiples causas, desde infecciones, ACV, traumatismo de cráneos y otras más. O sea que es una enfermedad que abarca muchas patologías de forma transversal. ¿Qué tan común es en nuestra población? Bueno, en nuestra población, nosotros en el programa de epilepsia de la provincia hicimos un diagnóstico de situación y actualmente tenemos relevados desde la parte pública aproximadamente 6.000 pacientes, que esto nos conlleva, si tenemos en cuenta la población, más o menos de un porcentaje del 1%, que es un porcentaje bastante alto. Bueno, esto requiere un tratamiento continuo, permanente, una vez que está... Es difícil llegar al diagnóstico, sobre todo en este tipo de epilepsia que usted mencionaba, en los niños, que es esto como perderse por un instante. ¿Los papás lo advierten? ¿Se conoce acerca de este tipo de epilepsia? No se conoce mucho, justamente, digamos, esto de difundir esta patología básicamente se centra en estas cosas, porque estos niños muchas veces son mal diagnosticados como déficit de atención y en realidad son epilepsia. Y nosotros queremos recalcar que la mayoría de los pacientes con epilepsia, con un tratamiento, pueden hacer una vida completamente normal. Entonces es importante primero difundir para conocer y una vez conocer, saber derivar a tiempo. Y esto de las convulsiones que todo el mundo le tiene tanto miedo, ¿no? Porque sobre todo porque uno muchas veces se asusta, no sabe cómo actuar, no sabe cómo intervenir ante una situación así y que en muchas oportunidades pasa en la vía pública, pasa en los establecimientos educativos. ¿Cómo debemos actuar y si con la medicación también esto se puede contrarrestar o se puede llevar a un nivel cero de que estas convulsiones no aparezcan? Exacto. En la mayoría de los pacientes se puede lograr que el paciente esté asintomático, o sea, sin crisis. Eso es lo importante, digamos, porque muchas veces uno representa la epilepsia como los casos más severos, sí, que son los menos frecuentes. De hecho, yo siempre digo, un paciente con epilepsia te preguntan, ¿yo puedo hacer vida normal? Y yo digo, es un paciente normal, es un paciente que puede hacer una vida como cualquier ser humano. Entonces, en este aspecto sí es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento también precoz. Entonces, identificar los factores de riesgo, los síntomas para hacer una consulta. En el caso de los niños, muchas veces lo hacen las maestras, que es quizás la persona que está mucho más tiempo con un niño que los padres inclusive. O que advierten estos lapsus que puedan llegar a tener, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esta semana? Estamos diciendo que es del 3 al 7 de septiembre, ¿qué actividades se van a generar? Bueno, durante la semana vamos a hacer actividades de difusión
de folletería, entrega de folletería en la plazoleta Cuatro Siglos a la mañana, con iluminación, digamos, alegórico, porque es el día púrpura de tanto el Cabildo como el Monumento a Güemes, y también charlas abiertas a la comunidad en Salta, en la Cámara de Comercio de Salta, y en el interior lo vamos a hacer en Rosario Lerma y en Chicuana. Y también una actividad centrada, pero para profesionales, en el Papa Francisco. Culminando el día sábado con una carrera participativa para toda la familia en el Parque Bicentenario. Perfecto. Bueno, acá me preguntan si hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres. No, no tiene una prevalencia o una proporción, digamos, asimétrica en sexo, ¿no? Ajá. Bueno, como para tenerlo en cuenta, y otra cosa para que la gente pueda hacer consultas, ¿no? Hay que prestar atención a determinados hábitos en nuestra vida, digamos, para minimizar cualquier tipo de riesgo relacionado a esto. Sí, muchos pacientes pueden tener una predisposición, y de hecho uno de los puntos claves de las charlas son las charlas de autocuidado, que en un paciente, si ya puede ser una predisposición o que tenga epilepsia, el hecho de que no se cuide adecuadamente aumenta su frecuencia de crisis. Entonces, estas son sobre todo en los adolescentes que empiezan a salir. La causa más común es el abandono de la medicación. Pacientes que andan bien y empiezan a espaciar el espacio o la suspenden de forma voluntaria, eso puede ser peligroso. El hecho de privación de sueño, que digamos, no descansar bien, el consumo, por supuesto, de sustancias tóxicas, inclusive alcohol. Hoy la asociación de alcohol con bebidas energizantes es un verdadero problema para este tipo de pacientes, porque el alcohol es un depresor, duerme el paciente, pero si uno lo consume con sustancias, digamos, psicoactivas, digamos, como sería, consume mucho más de lo que podría haber consumido, o sea, la cantidad de alcohol, entonces eso también lleva un daño y favorece esto. Es por la cantidad de ingesta, digamos, claro, que se termina dando. Exactamente, es un factor de predisposición para empeorarlo. Entonces, todas esas cosas, y como yo decía anteriormente, también esto es transversal, porque si hoy vemos, el principal problema que tenemos es con los traumatismos de cráneos, la cantidad de motos que hay, inclusive en el interior, y un traumatismo de cráneo severo, a largo plazo puede generar una epilepsia. Entonces, el hecho de usar casco, la seguridad vial, todo eso influye en esta patología. Claro, y es algo que siempre recalcamos desde este espacio, ¿no? Estos cuidados que deberían ser cotidianos, que tienen que ver con la seguridad de cada uno y la seguridad de los demás también, y que obviamente son evitables, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad que interesantísimo el tema, súper amplio, quizás mucho más de lo que incluso los televidentes podían pensar con estos datos que usted nos está dando, doctor. ¿Y qué tan importante es que se hagan campañas de difusión? Bueno, yo creo que es muy importante. De hecho, es la primera vez en Salta que se hace esto. Esta es la primera semana que se va a tener todas estas actividades. Exactamente, la primera vez que se hace en Salta. Digamos, si bien el programa es relativamente nuevo, pero es una patología, digamos, como digo, de las más comunes. Sí. O sea, no estamos hablando de enfermedades raras o poco frecuentes, sino algo de que quizás en el correr de nuestras vidas tengamos la experiencia de estar frente a un paciente con una crisis o un paciente epiléptico, o conozcamos un paciente con epilepsia, y la única forma de poder ayudar a estos pacientes es conocer. Creo que es fundamental que la comunidad sepa que esto existe, que tiene un tratamiento y de que puede llevar una vida completamente normal. ¿Cómo se actúa frente a una persona que está en una crisis? Bueno, un paciente que está frente a una crisis, lo más importante a recalcar es que uno no debe introducirle ningún elemento en la boca. Es el principal mito de la gente. Ese temor de que se trague la lengua que existe en todo el mundo, ¿no? Eso no es correcto, el paciente no se va a tragar la lengua, inclusive lo que nosotros podemos generarle introduciéndole algo en la boca es daño. Entonces, principalmente eso, no introducirle nada en la boca, ponerlo de costado, tampoco evitar que el paciente continúe con movimiento, porque lo innato que la gente quiere hacer es evitar que se mueva y trata de contenerlo. Eso tampoco es correcto. Y una vez que pasa la crisis, mantenerlo de costado, siempre tomándole la cabeza para que no golpee contra el piso, y dejarlo en esa posición hasta que termine la crisis y hasta que el paciente recupere la conciencia.
En ese momento hay una pérdida de la conciencia. Exactamente. El paciente no, inclusive cuando recupera, puede recuperarlo bastante confuso, y una vez que el paciente queda consciente, desconoce lo que pasó, que es muy importante explicarle en ese momento fue una crisis para contenerlo. Bueno, interesante el tema, como siempre decimos, es importante que se hablen también de estas cuestiones y esta va a ser una excelente oportunidad, ¿no? 3 al 7 de septiembre, entonces Semana de la Epilepsia acá en Salta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sí, yo quería agradecer, digamos, a gente que hace posible Sí, cómo no. y sobre todo a la consultora Calma que nos ayuda mucho y desinteresadamente. Bueno, y el agradecimiento entonces extensivo para ellos. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos, quédate ahí.